Quiero tomarla de mis compañeros de la revista Polemón. Ahí le mando un abrazo muy grande, por cierto, a Jorge Gómez Naredo y también al buen César Huerta. No es el chino, no, es nuestro compañero que ustedes ven en las mañaneras y que fue demandado, por cierto, por Salinas Pliego, porque dice que por lo que ellos comentaron están perdiendo sus empresas. Pues qué tan endebles son tus empresas, señor. George, te mando un abrazo muy grande, gracias por estar por acá, hermano. Si me lo permiten, déjenme por favor colocar. Bueno, y te digo aparte algo de ese tema, aparte de que andan muy campantes, recuerden que tenían destinado una lana para eso y que prácticamente solamente soltaron una bicoca completamente. Ya lo comentaremos con números y datos para que se enojen ese día, no coman aguacate cuando lo pongamos, porque híjoles, es muy, muy molesto. Yo creo que lo voy a sacar o en un crítica al discurso o en un café expreso. Si me lo permiten, vámonos con esta situación, lo que les comentaba. Vale, que es con los compañeros de Polemón. Déjenlo, pongo en pantalla. Aquí está, lo podemos leer sin ningún problema. Los compañeros de Polemón nos ponen esto. Última hora. Un tribunal federal dictó auto de formal prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino, mano derecha del narcotraficante Genaro García Luna, por su responsabilidad en el operativo Rápido y Furioso. Continuó. Ese operativo permitió el ingreso de armas de alto calibre para armar al crimen organizado, con la excusa de que se usarían las armas para rastrear a los delincuentes mediante chips integrados. Al final, no se detectó nada y solo se fortaleció el narcotráfico. La dictaminación derivó de una acusación contra el exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal por el operativo con una agencia de Estados Unidos. Y aunque el Poder Judicial había intentado liberar al otro superpolicía de Felipe Calderón y entregó un auto de libertad mediante la jueza Karina Almada Rábago, este fue echado abajo por el Tribunal de Apelación. Por ello, Cárdenas Palomino, quien se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano, será juzgado por su presunta responsabilidad en el delito de omisión de impedir la introducción al país armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso de las Fuerzas Armadas. Los magistrados del tribunal que condenó a Palomino advirtieron que el simple conocimiento de que existiera una guerra contra el narco y con ello una problemática de introducción de armas para los cárteles de las drogas es suficiente para que exista la obligación de evitar el ingreso de armas. De esta manera, Luis Cárdenas Palomino suma un segundo proceso penal, ya que actualmente está preso por tortura en contra de Israel Vallarta, a quien acusó de ser líder de una banda de secuestradores y torturó en vivo durante el montaje dirigido por Carlos Loret de Mola, en el caso de Florence Cassés. Además de ser uno de los responsables del montaje contra Vallarta y Cassés, el policía condecorado por Calderón fue uno de los señalados en la declaración de La Barbie junto con García Luna por ser cercano al crimen organizado. ¿Vale? Dos cosas que quiero comentar de esta situación que es importante. ¿Vale? Órales. Lo primero, de esto que estamos viendo de esta nota, la primera situación es lo de Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino, lo que dicen los magistrados del tribunal. A ver, dos cosas importantes. La primera, el señor tenía conocimiento de esa guerra de armas. ¿Cuál es la situación por la que están aquí presentes? Por la omisión de no decir no pasen las armas. Vamos a dar contexto a esto. ¿Qué sucede? Hubo una entrada de armamento y de tráfico de estupefacientes en proporciones bíblicas en tiempos de Felipe Calderón para que se siga siendo idiota. Incluso, hay que recordar, lo decíamos hace rato, fue el famosísimo y poderosísimo, ustedes ya lo conocen, el Kirby de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Marcelo fue el que metió la demanda y se ganó la demanda. Este dato va con lo que habíamos dicho anteriormente, o lo que dijimos en la nota, en el programa aquí, hace ratito en Tiempo Café. ¿Cuál? La de las armas, y que la doctora Claudia Sheinbaum no está de acuerdo en que de repente se parara la situación en contra de dos armadoras en Estados Unidos, o dos creadoras de armamento, que porque no encontraban relación con respecto a las armas que llegaron aquí, o que a partir de ellos se armaban a los cárteles aquí en México. Ahora resulta que lo que habían investigado en Estados Unidos durante bastantes años
y que está sólido y que no pudieron hacerse majes, de la noche a la mañana lo paran y dicen que no hay, cuando están todos los elementos para decir que ese armamento ha llegado a México y no solamente a México. Recuerden que hace más o menos 3 semanas ya se habló sobre este tema y ha llegado a diferentes partes del mundo. Las armas que se producen en Estados Unidos, aparte que por lo mismo recuerden que es uno de los más grandes contaminantes en el planeta, ya sea por la creación y o el uso de las mismas. ¿Vale? Continúo con esto. ¿Qué sucede? A Cárdenas Palomino le dictan ahorita el auto de formal prisión porque los magistrados del tribunal comentan efectivamente esto. A ver, la idea o lo que se dijo al respecto es que se iban a entrar armas y al momento de entrar armas al país iban a tener unos chips, que con esos chips lo que se iba a buscar es que se iban a detectar esas armas en dónde estaban y dónde estaban los grupos del narco. Eso es uno de los pretextos más estúpidos que puedan existir. Si eres un grupo de crimen organizado, una de las cosas que primero te iban a revisar era que no tuviera nada de estos aparatos algo de rastreo. Sí, hasta en las películas sale, por el amor de Dios. 2, porque lo hemos dicho aquí, por lo general aquí no hablamos de temas de narcotráfico y todo esto, y más cuando se habla de las agencias y que reitero que si se llevaron al mayo y que al mostazo y al catsup y al salsita de chipotle, a todos ellos, porque son gente que son coludida y que están puestas efectivamente por los originales cárteles, que son las agencias estadounidenses, aunque se hagan majes. Esa es la realidad. Hay libros que te lo demuestran y la información y el seguimiento, ese es otro de los ejemplos. Resulta que siempre tienen a grandes personas, grandes cabecillas de cárteles en Estados Unidos, se los llevan o llegan mágicamente porque le prometieron a uno de los más viejos, le dijeron, vámonos por una cajita feliz y por unos burritos a Chipotle en chinga, allá en Estados Unidos, yo te invito. Y se fueron a Estados Unidos, se lo llevaron y dijo, ¿sabes qué? No íbamos por una cajita feliz, te tengo que entregar a los Estados Unidos. No es cierto, eso es una mentira, eso es una tontería. Eso es tan absurdo y tan bobo como a la gente y decirle, creemos que todos ustedes son estúpidos. Es lo mismo que hace la oposición. Bueno, doy este contexto porque es la misma situación que le dicen a Cárdenas Palomino. Si sabes que van a entrar armas y que el pretexto es que con los chips los vas a detectar, el problema de que entren y que se los des es que tú no sabes si con esas armas iban a matar a ciudadanos. Estás exponiendo a que entre el armamento que es de forma ilegal, según para tener un trazo de cómo entran y cómo se dirigen, y la otra es que puedes afectar a que maten a ciudadanos aquí, en el uso de ellas y de encontrarlas. Pero bueno, no pasaba nada, ¿no? Porque Cárdenas Palomino de seguro también traía la misma idea de su jefe, del enano, ¿no? Completamente de que son daños colaterales, ¿no? Y que haya sido como haya sido, pues se podían ocupar, ¿no? Entonces, comparto esta situación porque ese es el problema que pasa con Cárdenas Palomino. Eso es por lo que le dicen, en el momento en que tú sabías que esto se iba a entregar y que no podían pasar esas armas, y cómo iba a estar la situación, el pretexto de la famosa operación Rápido y Furioso, tenías que haberlo parado. El hecho de saber que se estaba negociando eso y que una agencia de Estados Unidos negocia esta situación, imagínense si una agencia te llega con esta estupidez, ¿por qué no mejor les decimos, ¿saben qué? Vamos a pasar unas 50 toneladas de coca y otras 50 de meta y les vamos a poner unos chips para que veamos por dónde se mueve esa coca y dónde están esos centros que se distribuyen. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen eso? Ustedes te van a decir, no, ¿cómo va a entrar la coca? Se puede morir, creen que les importa tanto que su gente se esté muriendo. Y si sacan ese pretexto, pues les podríamos decir, pues es la misma mamada aquí. ¿Por qué decir que van a meter armamento si pudieran morir personas con ello? ¿Y qué pasó? ¿Les van a poner chips? ¿En qué momento los iban a detectar? ¿Cuando los entreguen en qué parte? ¿Cuando lleguen a qué zona?
No van a decir, van a tener que morir algunas personas para que lo podamos detectar. No erradicaron nada porque no les interesa erradicar nada. Eso es una gran mentira. Y ponías en peligro la muerte de esas personas. O sea, no me vengan que es la misma situación que pasa con con la situación del código que se encontró en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, con la máquina que crea Alan Turing, ¿no? El creador de las computadoras, en donde el modelo que encuentran no lo podían hacer abruptamente porque entonces se darían cuenta que a lo mejor podían detener 2 o 3 batallas, pero tendrían que cambiar el formato que tenían con esta computadora. Es lo mismo, o sea, no es lo mismo, perdón, no es igual. Aquí sabías que eso se podía poner en riesgo. Y esto lo estoy dimensionando de esa manera para que se entienda siempre cómo esto siempre ha sido una farsa completamente cuando hablamos de drogas. Es una farsa. El código Enigma. Gracias, Diego. Pues inclusive la película con este Benedict, no me acuerdo cómo se apellida. Entonces, esta farsa es lo que se está exponiendo ahorita y por lo que le dictan el auto de formar prisión a este personaje. Preguntaban hace rato, oiga, profe, ¿pero dónde es? ¿En Estados Unidos o en México? Aquí sí, no sé si decirlo de esta manera, desgraciadamente, en México. Y no porque me moleste que sea México y que tengamos que pegar al país a huevo y todo eso, no me interesa. No va por ahí la situación. Les digo que es en México porque desgraciadamente lo que ahorita se ha estado peleando, esa oposición que dice que no es oposición, pero ese poder judicial que tenemos, es la que nos está afectando para poder sacar adelante, o incluso, y también hay que decirlo, la propia fiscalía, el señor Flowers, son dos de los impedimentos más grandes para poder impartir justicia en este país. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con ello. Y qué bueno que pasa esto con Cárdenas Palomino. Ahora el problema va a ser qué porque si le dictan el auto de formal prisión, de ahí se podría utilizar el caso, inclusive derivar, si es que todavía están abiertos algunos expedientes, el cómo es una farsa la situación de las drogas. Y esto también afectaría el que mostraría que es una farsa lo que hace Estados Unidos al momento de querer señalar siempre a México como el productor de las drogas. Eso no es cierto. Eso es una gran mentira. Recuerden que la coca cuando se creó, se hicieron chilenos con bolivianos. Incluso quien vio Breaking Bad, hay un tributo, bueno, no un tributo, no, porque no quiero que se malinterprete. Toman un poco de la idea de dónde se origina y para ello toman a químicos, a un químico chileno, que se supone que es pagado por el señor de los pollos hermanos, para que le enseñen a hacer esa droga. Exactamente por esa misma línea de cómo se creó. Entró por Miami y una vez que Estados Unidos ve que el negocio fue muy grande, que Pablo Escobar tenía un mundo con ello, fue cuando lo que quisieron hacer ellos no fue parar las drogas, se llamaba quedarse con ese negocio. Un negocio que siguen ocupando. Esa cocaína se vino a México porque la cocaína se puede hacer aquí. Se ocupaba gasolina o acetona para poder hacer cierta parte de las extracciones. Y eso fue lo que permitió que esa cocaína pasara de México para allá. Y aparte, porque en México, un químico mexicano permitió que esa cocaína se pudiera disolver en los plásticos. Y después esos plásticos pasaban a Estados Unidos, se volvían a calentar y se extraía casi al 100% toda esa cocaína que se había disuelto. Técnicamente eso requería un premio Nobel, porque hasta el momento tengo entendido que no hay ningún producto que se pueda retomar en ese porcentaje. Es un porcentaje que de hecho es lo que ocupan como porcentaje de pureza en Breaking Bad. Nada más como dato cultural al respecto, ¿vale? Entonces, con esta situación, y por eso ustedes escucharon mucho que había juguetes hechos con droga, sí se disolvían con ciertos plásticos, ¿ok?
¿Qué sucede? Termino con esto. Ahora sí, veamos qué va a pasar con Cárdenas Palomino. Qué bueno que tenga el segundo auto de formal prisión. Y no sé si todo esto también responda a la manera en cómo Estados Unidos ha intentado estar queriendo tener esa injerencia y incluso esa manera de querer pisotear o intimidar, respirar en la nuca a México, al gobierno de México, en donde siempre nos quieren poner los focos. Por eso, tanto que odiamos las series de narcos y toda esta parte, porque más que te den información, te pueden dar la información que ellos quieren que tú dijeras o dijeras de digerir y que no sea que toda esa situación no sea la verdad. Ahí un día vamos a platicar de ello y les doy una gama de datos que conocimos por químicos y de lo que estaba haciendo, lo que hace la serie de Breaking Bad. Da mucha información muy curiosa, tiene muchos detalles ahí muy curiosos al respecto, ¿vale? Claro, claro, mi estimado los hermanos brother, claro, de acuerdo. Si me lo permiten, cierro esta parte de aquí con Cárdenas Palomino. Vamos a estar dando seguimiento. De hecho, ayer o antier fue que teníamos una carátula con Cárdenas Palomino y que no la pudimos colocar, no la pudimos poner con todos ustedes por este problema que tuvimos. Hemos tenido problema con. Ayer tuvimos problema con luz y qué bueno que le dictan el auto de formal prisión. Me parece perfecto. ¿Vale? Había muchas formas y esas formas, por cierto, no quiero ser payaso, esas formas de pasarlas a Estados Unidos las habían creado químicos mexicanos. ¿Vale? La serie es una joya, yo la recomiendo muchísimo porque en general aún así es una gran joya, no porque hable de narcos o drogas, no, pero es una muy buena serie e incluso la de Better Call Saul, que es un spin-off, la recomiendo bastante. No, es más, en las series allá, ¿quiénes son los culpables de todo esto? Los grupitos, que ellos llaman según algunos, de algunos que son de origen mexicano, algunos, pero siempre te ponen a quiénes. ¿A qué grupos te joden? Y si nunca han visto eso, también pasa en Canadá. Recuerden que en Toronto es la ciudad madre para distribuir drogas en Canadá. Y uno de los grupos que más atacan con esto son a los armenios. ¿Okay? A los armenios. Mi estimado Fer, abrazote enorme. La que pusimos de Noroña antier no tiene desperdicio. Y ahorita nos vamos a echar una muy buena para la que viene. En verdad, van a ver que no tiene desperdicio. Es correcto. Es correcto que damos menos. Es correcto. Y era el pretexto. Recuerden que también lo hacía, ya tenía el negocio y ya se había quedado con el negocio completamente. ¿Quién? Inglaterra. Juan Pacheco, te mando un abrazo muy grande. Si me lo permiten, abrazo hasta Durango, hermano. Déjenme parar esto aquí y vámonos con la siguiente nota. La parte de los maestros, no hay que dejarlo, hay que platicar lo que está sucediendo. ¿Qué fue lo que pasó? Ayer comentábamos un poco con los compañeros desde el norte, que les mando un abrazo muy grande, y hablábamos qué sucedía, qué opinión teníamos sobre esta parte con los maestros, que creo que es algo muy importante. Hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con ello. Esaú, te mando un abrazote enorme, ¿vale? Yo ayer decía algo, recuerden que a Morena le mandaba ese mensaje, recuérdense la canción de Camila y la Tejana, Aguas, Fabi, abrazote enorme, gracias por estar por acá. Voy con cortinilla, vámonos con ese tema, de favor.